camino óptico, estamos acá, estamos respondiendo a esto, camino óptico del objeto. Entonces, igual, camino óptico del objeto, igual, a la distancia OR, acuérdense que este R mayúscula, OR, más... Oigan, cabrón, esto es para hacerlo en la semana. No. O sea, RC, perdón, más RC, más CA. Es decir, el camino óptico del objeto es la distancia que va desde acá, toda esta distancia, más esta, hasta que llega al punto A. ¿No? Ese es el camino óptico. Ahora vamos a ver el camino óptico para la imagen. El camino óptico para la imagen, para la misma recta AC. Entonces, el camino óptico para la imagen igual es de I a R, quiero decir, esa distancia, más de R a C, más de C a A. ¿De acuerdo? No se olviden, camino óptico de la imagen, de I a R, de R a C, más y de C a A. Entonces hay que ver si esos caminos son iguales o no. Profe, ¿puede repetir, porfa? ¿Cuál dijo, los dos? Sí, para ver si quedó claro. Ya, te explico, mira, el camino óptico del objeto son distancias. Entonces vamos a ver para la primera recta, para la recta AC, que es esta recta. Entonces el camino óptico, fíjate, es la distancia que recorre el rayo de luz desde el objeto hasta R. Entonces pone tú, camino óptico del objeto igual. Entonces, OR más RC más CA. Ese es el camino óptico del objeto. Ahora, para esa misma línea recta, vamos a ver el camino óptico de la imagen. Es IR, esa distancia, más RC más CA. Y esos caminos, esas distancias, deben ser iguales. O sea, ¿qué quiere decir? Que los datos experimentales deben darle muy similar. ¿Por qué? Porque como es experimental, uno con la regla va a cometer algunos errores, ¿verdad? Entonces no le va a dar exactamente igual. Puede que le dé exactamente igual, ¿verdad? Bien, eso entonces, no se olviden, camino óptico del objeto, camino... Parece un poquito más abajo lo explica, pero muy poco por acá, ¿eh? Así que atento con eso. De todas maneras le digo que si alguien no va a captar, me va a mandar un correo preguntándome. Yo le voy a decir, usted no viene ahí, voy a aprovechar de verdad. Bien, cuidado que es lo único que no se había explicado en la materia, que sale en la guía. Bien, entonces, cerrando la parte del espejo plano, ustedes van leyendo cada actividad paso por paso, ¿verdad? Y si es que lo están haciendo en su casa, si no, para que lo entiendan, y eso es todo. Después llenan la tablita. Ya les dije, estos son los ángulos incidentes para cada recta, el ángulo reflejado, el porcentaje de error, esta distancia es la misma, el porcentaje de error entre estas dos, y después los caminos ópticos tanto del objeto como de la imagen, y ahí se llena la tabla. Y después hay que responder lo que dice análisis de datos. Entonces, ¿qué les pido? Ahí anoten aquí una cosa importante para el informe. Los dos informes que van a hacer, o sea, este del espejo plano y el segundo que tiene que ver con onda mecánica, onda estacionaria, siempre, ojalá, lo mismo. Es decir, ustedes copian las preguntas acá, fíjense aquí va de 1 hasta las 5, no me aparece, ¿sí? Porque ahí comienza la otra, ¿sí? Entonces, una vez que llenan la tabla, ya sea porque ustedes usan los datos experimentales que ustedes obtienen en su casa, o si no, por alguna razón no tienen espejo plano o no quieren, en fin, qué sé yo, usan los datos que nosotros les subimos. Y después entonces comienza, fíjense lo siguiente, copian la pregunta tal cual, ¿verdad? Copian la pregunta tal cual, numerada, y la ponen en negrilla y le agregan un número. Es decir, si ustedes trabajan con 11, le ponen 12, le agregan. Por ejemplo, estos normalmente están con 11, entonces ustedes lo escriben, lo ponen en negrilla para resaltar la pregunta y le agregan uno más. O sea, si escriben en 12, pues 13, así, etc.
cosa que la pregunta esté resaltada. Y de inmediato ponen allí la respuesta a la pregunta. Si dice un diagrama, ustedes hacen el diagrama allí, no en otra parte. ¿De acuerdo? Lo pueden hacer en otra parte, pero lo copian y ahí va la respuesta. ¿Por qué? Porque yo voy a ver análisis de datos y voy a ver esa pregunta y la respuesta. Y cuidado que muchos jóvenes, y le encuentro razón, ponen respuesta. No, yo sé que es la respuesta. Por lo tanto, no pongan respuesta. Yo sé que si esto está en negrilla, resaltado, y con letra 1 más grandecita, entonces lo que viene es la respuesta de ustedes. Y eso, nuevamente con 11, no con 12, con 11 y con letra normal, no resaltada. ¿Verdad? Entonces repito, la pregunta en negrilla y con un número más para agrandar. Y después viene la respuesta. Y yo voy a dar la respuesta a esta pregunta, la voy a dar acá nomás, en ninguna otra parte. Cuidado, muy importante. Lo mismo entonces para la pregunta 2, después para la 3, la 4 y la 5. Eso es muy importante. Ahora, supongamos que por alguna razón ustedes no saben la respuesta de cualquiera de estos. Copian la pregunta, la ponen en negrilla, la resaltan un número más y dejan un pequeño espacio vacío que me indica a mí de que no encontraron la respuesta. No la tienen, no se le ocurrió, qué sé yo. Lo que no pueden hacer es que supongamos que ustedes no saben la respuesta de la 3 y ustedes vienen y colocan la 4,3 y la 5,4 y borran la 3 y la hacen desaparecer. No hagan eso. ¿Por qué? Porque yo estoy con mi pauta con las 5 soluciones. ¿Qué igual están mordiendo el micrófono? No sé. Ya, ahí no. Así que, por favor, si puede que no pase eso, pero pongámoslo en todos los casos. Respeten la numeración de las preguntas, ¿verdad? Y si no la saben, no la respondan, pero pongan la pregunta, ¿verdad? Bien, eso en general, ya para pasar al espejo esférico, todo lo que tiene que ver con el espejo plano. No sé si tienen alguna duda, aprovechemos el tiro en el espejo plano para pasar al esférico. Cualquiera que tenga alguna duda, me pregunta. Bien. Entonces, veamos la parte B. Experimenta ahora se cambia. Ya no tenemos un espejo plano, sino que ahora tenemos un espejo esférico. Y aquí, naturalmente, no le voy a decir, ustedes copian los maestros, que son los datos de los materiales que los jóvenes que hicieron el laboratorio presencial utilizaron. Entonces, nosotros vamos a las actividades experimentales. Ya lo voy a ir explicando algunas. Aquí lo mismo, punto a desarrollar, lo van anotando 1, 2, así, y yo lo voy a ir explicando acá. ¿Ya? Entonces, cuidado con irse saltando eso. Entonces, veamos el primero, que es más difícil porque ustedes no lo van a hacer presencial. Dice, punto a desarrollar, dice, monte el banco óptico con la pantalla, la fuente luminosa y fije el espejo esférico a un extremo del riel donde comienza la numeración. O sea, el riel está numerado. Es como una wincha, ¿no? Está numerado. Es una wincha en realidad. Nota, dice, conviene fijar el espejo en la posición 10 centímetros, o sea, no en 0 centímetros, en el banco óptico. ¿Qué quiere decir? A ustedes en el laboratorio, don Héctor, que es el encargado del laboratorio, le pasa a ustedes un espejo esférico y ustedes lo pasan en el riel, lo colocan y lo colocan en los 10 centímetros. Nada más, porque normalmente cuando uno no le dice, uno lo coloca en 0. Pero por un asunto de medición que es largo de explicarle, conviene mejor en los 10 centímetros y no en 0. Una cosa física, porque se puede caer el espejo. No quiero darle explicación, sino 10 centímetros. Eso. Entonces los jóvenes pescaron el riel, que es como de 1 metro, 1 metro y medio, y pusieron a los 10 centímetros el espejo esférico. Y eso tiene un tornillito y se afirma, a los 10 centímetros se afirma el espejo. Bien, eso es punto 1. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Copian esto nomás y no tienen nada que hacer. Lo copian para yo ir sabiendo que lo analizaron. Punto 2 dice, determine el centro de curvatura del espejo. Es decir, nosotros, acuérdense que no podemos hacer nada en un espejo esférico si no conocemos algunos puntos importantes. Y uno de los más importantes es el radio de curvatura.
Entonces, lo primero para hacer este experimento hay que Ahora determinar consulta, al final la cuestión se hace en los días o se experimentalmente. Entonces, vean cómo se determina experimentalmente el radio de curvatura de un espejo esférico. Estaba preguntando. Para ello, dice, ubiquen la pantalla translúcida. Ya. La pantalla translúcida es como un vidrio transparente que ustedes hacen avanzar alrededor de la wincha. Porque acuérdense que el banco óptico es una wincha, como que ustedes tuvieran esa wincha que usan las mamás para medir en la casa, ¿verdad? O la wincha que usa el papá, ¿verdad? Entonces, en esa wincha, dice, ubique la pantalla translúcida, es un trozo como de vidrio transparente. Entonces uno la mueve perpendicular a la wincha. Eso es. Entonces, la imagen dada, y ubique en la pantalla translúcida la imagen dada por el objeto luminoso. Entonces, imagínense que tienen un espejo. Acuérdense que nosotros colocábamos el espejo así en el lado, el objeto en el lado izquierdo del espejo. Entonces, un espejo esférico y cóncavo. Entonces, tenemos un objeto y en alguna parte está la imagen. Entonces, ustedes parten del vértice ponen la pantalla y la van girando, acercándose al objeto. Como el resumen de toda lentamente. La y en algún instante en la pantalla se va a ver la imagen del objeto. Espejos, pero si ustedes siguen avanzando, desaparece la imagen, se pierde. Entonces basta con que uno parta del vértice, moviéndose hacia el objeto, hacia la izquierda, y en alguna parte se ve la imagen. Y ahí uno obtiene la imagen. Uno no la ve así sin la pantalla translúcida. Atento con eso. Muy larga la weá. La imagen está ahí y la pantalla translúcida permite verla, si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a obtener el centro de curvatura? Que a mí me parece genial. Antes no le dábamos esta información, le pedíamos calcúlelo como usted pueda y era bien difícil para los alumnos. Entonces, yo le voy a decir y después lo vamos a leer. ¿Cómo se hace? No se lo he dicho. Tanto el objeto como la pantalla translúcida se ponen en el mismo lugar del vértice, apegadito al vértice. Los dos juntos, por eso que hay dos alumnos, entonces uno tiene la pantalla translúcida y el otro tiene el objeto, que el objeto es una vela. Como está oscura la sala, es una vela, entonces se enciende la vela y una persona va moviendo la vela a la izquierda, ¿verdad? Porque se supone que el espejo es cóncavo, ¿verdad? Y está en el lado derecho. Entonces imagínense del vértice, lo más cercano que pueda del vértice, tengo la pantalla translúcida, que es como un vidrio, lo tiene un alumno, perpendicular a la wincha, y comienzo a girar, a moverlo los dos simultáneamente a la izquierda. Y voy mirando la pantalla translúcida. En algún instante, lentamente sí, en algún instante, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ver la imagen en la pantalla, la imagen de la vela. Y cuando eso ocurre, quiere decir que estamos justo en el centro de curvatura. Es decir, la única vez que la distancia objeto es igual a la distancia imagen, cuando está en el centro de curvatura. No en otra parte. Entonces, mire, esa propiedad se aplicó. Tengo un objeto, la distancia S es R, el radio de curvatura. ¿Y dónde va a estar la distancia S'? Es decir, ¿dónde va a estar la imagen? En ese mismo lugar, es el único caso. Entonces, cuando la imagen coincide con el objeto, entonces ahí tengo justo el radio de curvatura. Entonces mido ahora la wincha del vértice a donde tengo el objeto y donde tengo la imagen, y ahí tengo el radio de curvatura. Y ese dato lo anoto acá. Radio del espejo, anoto el valor ahí. Como sé que la distancia focal es la mitad, divido por 2. Y después anoto acá el error de la medición, que eso lo tienen que haber visto en física 1 ustedes. Como han medido una sola vez, ustedes tienen que ver el error de la medición cuando uno ha medido una sola vez. Si se olvidan de eso, busquen la guía de física 1, teoría del error, y ahí les dice cómo hacerlo. Si no tienen la guía y qué sé yo, van a la página 1 y ahí debe estar esa guía de teoría del error. Cuidado, después le voy a decir que aquí hay un error, ¿eh? Ya le voy a decir. Bien, entonces fíjense el número 2. Determina el centro de curvatura del espejo. Para ello ubique
con la pantalla translúcida la imagen dada por el objeto luminoso, o sea, la vela. Mueva la pantalla translúcida que tiene la imagen de modo que ésta se vea nítida. Naturalmente, como uno va moviendo lentamente, cuando aparece la imagen por primera vez es difusa, pero la va corriendo un poquitito uno y se va poniendo más nítida hasta que llega un instante que vuelve a ponerse difusa. Entonces uno naturalmente toma las mediciones cuando la imagen es más nítida. ¿De acuerdo? Por eso que la mueve lento. Dice, mueva simultáneamente el objeto, es decir, la vela y la pantalla translúcida, manteniendo la imagen nítida, de modo de encontrar la posición donde ambos objetos e imagen se encuentran sobre el riel óptico, o sea, sobre la wincha. En ese caso, la distancia objeto igual a la distancia imagen. Entonces, este punto corresponde exactamente al centro de curvatura del espejo. Y la distancia del espejo a ese punto corresponde a la distancia focal F del espejo, está equivocado. La mitad, entonces ahí usted anota porque está equivocado, no vayan a copiar esto en la guía. Y la mitad desde el espejo al punto del centro de curvatura, eso, la mitad se llama foco. En cambio aquí, el radio de curvatura. Cuidado que hay un error ahí. Bueno, aquí se van a dar cuenta, porque el radio de curvatura, supongamos, da 48 y tanto, y la mitad es la distancia focal. ¿De acuerdo? Bien, después dice, mide el tamaño del objeto. Como ustedes no están haciendo presencial, en la guía le mandamos el dato de el I, la altura del objeto. El I, acuérdense que la altura del objeto, eso está ahí como dato, ya está dado. Después dice, mide la distancia del espejo hasta donde se forma la imagen S' y el tamaño de esta I' cuando el objeto se encuentra en las siguientes posiciones. Claro. Entonces, atento acá. Ustedes miden una sola vez la altura de la vela. Y eso ya está dado en donde está la tabla de datos. Y después hay 5 casos que tienen que analizar. Entonces dice, cuando el objeto está entre el foco y el vértice del espejo. Este es el primer caso. Cuando el foco, o sea, el objeto está entre el foco y el vértice del espejo. Entonces aquí les voy a decir algo que ustedes tienen que tener, pero muy claro. No hay imagen. Lo que contaría Cuando seguir el el objeto stream. está muy cerca del vértice, entre en el foco y el ¿En vértice, YouTube no nomás? hay imagen. ¿De acuerdo? ¿En Por YouTube lo tanto, nomás? en la tabla de datos, entonces usted tiene que ir llenando la Bien. tabla de datos acá. Caso A, van a tener esta distancia. El ¿Y objeto va a estar tomaste en del algún lugar, principio o de más adelante? pero no hay S'. Entonces aquí va a aparecer vacío. ¿Por qué le explico esto? Porque después no falta el grupo que me manda una carta por correo y me dice, profesor, Bien, en el tengo caso mi- A le faltan los datos. Me faltan los datos en la tabla 2. Entonces ahí yo me siento y le escribo, y como les digo yo, entre broma los reto, pero quiere ¿Ya sé qué decir que está usted no diciendo? entiende la teoría. ¿Va? No hay imágenes, por lo tanto no voy a poder encontrar el S', por lo tanto no voy a poder calcular. ¿De acuerdo? Entonces que no les pase a ustedes, no me manden correo, porque me voy a sentar a responder. Bien. Después colocan, y cuando, como ahí no hay imágenes, no hay problema, no puedo llenar más que ese dato, ¿no? Después dice en el foco. Entonces ahora pongo la vela, como yo ya tengo la distancia focal, pongo la vela en el foco. ¿Y qué es lo que medían los jóvenes? La distancia, ¿verdad? Que esta es el S, el S', que ahí los alumnos lo dan esos datos, y como tiene esos dos datos puede calcular el aumento usando esta ecuación. Pero también tiene I', ¿verdad? Entonces, no, I' no tiene que medirlo, ¿verdad? Aquí dice, mida S' y I', solamente tiene el I. Entonces, el I' debe estar acá, en esta columna, ¿verdad? Entonces, vuelvo a calcular el mismo aumento, pero ahora usando la definición. I' partido por I, y naturalmente que el aumento lateral que me da acá debe ser muy igual o casi igual o muy similar al que me da acá. Porque esto es una ecuación que nosotros sacamos y esta es por definición. Debería dar igual, pero como son datos experimentales, cuidado ahí, no vayan a poner en un informe, profesor, los datos debieran dar igual y por lo tanto quiere decir que midieron mal y esto está malo en el laboratorio. No.
estos valores teóricamente son igual, pero experimentalmente siempre hay una diferencia. Entonces ahí le preguntan cómo les dieron estos datos, coinciden o no, y ahí ustedes sacan conclusiones. Veamos en el caso C. Ahora hay que colocar el foco. Si se dan cuenta, el objeto se va moviendo desde izquierda a derecha. Ahora hay que ponerlo entre el foco y el centro de curvatura. O sea, hay que moverlo un poquito más a la izquierda. Y nuevamente, como van a medir el S, este es el C, miden el S, ustedes ya lo tienen en la tabla, y el aumento lo calculan acá. Y aquí, nuevamente, como tienen el I', va a venir en la tabla, pueden calcular el M, y van llenando la tabla. Después sigue. Hay que colocar el objeto ahora, la vela, en el centro de curvatura. Bueno, ya lo hicieron, ya, acuérdense, cuando estaba el objeto, esta distancia era la misma, ¿verdad? Y entonces se calcula esto. Si se dan cuenta, si le da la misma, entonces quiere decir que el aumento es invertido menos 1. O sea, está invertido, pero no es del mismo porte. ¿Ya? Bueno, estoy como ayudando a responder las preguntas. Ya, y en la última, la D. Mismo el centro de curvatura, la E. Entre el centro de curvatura y el infinito. Es decir, quiere decir que los alumnos pescan la vela y la colocan más a la izquierda del centro de curvatura. Y nuevamente miden S, S'. En el caso de ustedes, viene en la tabla de datos y aquí calculan este valor. Esto lo viene en la tabla, calculan este otro valor y después se ponen a responder las preguntas. Entonces, no se olviden, ponen esto en negrilla y colocan el dato. Por ejemplo, mide el tamaño I del objeto. Entonces ustedes esto lo ponen en negrilla y ahí ponen que I es igual a tanto, porque en donde está la tabla de datos, yo les mandé el valor de I. Ahí está. Entonces, ahí responden. ¿De acuerdo? Y ahora comienzan a ver todos los casos porque lo van llenando acá, ¿ves? Van llenando la tabla. Después en el punto 4 dice, encuentre el valor del aumento dado directamente por el cociente acá, dado por el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, esta. Y compárenlo con el valor obtenido anteriormente, o sea, con este. Era lo que yo les decía, ¿no? Acá ustedes van a calcular ese, previamente tienen calculado ese, entonces comparen. Naturalmente debiera ser igual o muy similar. Y aquí cuidado con el 5, que algunos cometen error acá en el punto 5. Dice así, ya estamos como terminando, dice, tabule por lo menos 16 valores de S y S'. ¿Qué significa? Aquí va a haber una tabla, la tabla 3, donde van a colocar el objeto, los alumnos que hicieron esto, colocaron el objeto en cualquier parte y buscaron la imagen con la pantalla y obtuvieron el S'. Y obteniendo la ecuación de Descartes, calcularon F y el radio de curvatura. Entonces, aquí ellos pusieron la imagen, el objeto en 16 lugares distintos, no importa en cuál. Acá les decía, no, pues no la ponga en cualquier parte, específicamente en A, en B, en C y en D. Aquí no, los alumnos colocaban la vela donde quisieran, buscaban con la pantalla la imagen y como usando la ecuación de Descartes, esta que está aquí arriba, en ese caso, me perdió así que yo. Esta, ¿verdad? Como tienen ese valor y ese, entonces con esto ustedes pueden calcular la radiocurvatura y la distancia focal. Y teniendo eso, ustedes pueden, con esa ecuación, llenar la tablita que está, la tabla número 3. Esta es la tabla número 3, ¿verdad? Tienen ese y ese, quiere decir que en la tabla vienen esos datos y ustedes calculan esos dos y lo anotan acá. Y después entonces se ponen a contestar todo lo que les pide. Les pide gráficos. Entonces aquí yo les quiero, porque ahí no me termina la guía, son puras preguntas de... una cosa importante. Esto que está acá no lo vayan a copiar. Esto lo leen para que les sirve un poco para responder esta parte. Es una ayuda muy grande para responder esta parte. No lo copien en la guía, sino que si les sirve... lo leen y si les sirve lo responden esto en función de lo que les sirva, no lo copien. Por eso que dice que no transcriba, no copie la guía, use de ser necesario. Si no es necesario, no lo use. Ya, esta es una explicación más de cálculo de lo que le están preguntando acá, de los gráficos. Bien, cosa importante entonces, ya estamos terminando. Punto 1.
todos los gráficos tienen que ser en una hoja, ojalá milimetrada, o si no de cuaderno, pero hecho a mano, ninguno con el Excel. Y si alguien quiere hacerlo con el Excel, no es un problema, pero también está obligado a hacerlo a mano y después si quiere los compara. Pero el derecho no es obligación. Lo que sí es obligación es que el gráfico sea a mano. Y la razón es bien grande, es largo de explicar. Primero, el gráfico debe ser del porte, del tamaño de la hoja. No debe ser pequeñito. Entonces, toda la hoja completa de ese porte debe ser el gráfico. Entonces, anoten ahí, el gráfico debe ser del porte de la hoja. El gráfico debe ser a mano. Los datos experimentales que ustedes están graficando deben estar allí, en esa misma hoja del gráfico. Me explico. Supongamos que el gráfico, voy a inventar, vamos a suponer que esta figura que les mostré acá, esta sea el gráfico. Entonces, acá ustedes tienen espacio, acá también tienen espacio, entonces pueden colocar acá la tabla de datos o acá. Como el gráfico es del porte de la hoja, aquí ustedes tendrían el Y, ¿verdad? Y aquí el X. Entonces el gráfico sale así, una curva de esa manera. Aquí tienen espacio de más para poner los datos, ¿verdad? Tiene que ir. ¿Por qué les digo? Porque cuando yo voy mirando la gráfica, tengo que tener los datos de inmediato allí para ir viendo cómo lo graficaron. ¿Ya? Entonces, repetimos de nuevo. El gráfico tiene que ser del porte de la hoja. Debe ser a mano, no en Excel. Si alguien lo quiere hacer en Excel, ni un problema. Pero pone los dos gráficos y después si quiere los compara. No sería problema. Pero no es obligación el Excel. Los datos tienen que estar en el mismo gráfico. Siempre indicando qué es lo que va en el eje X y qué es lo que va en el eje Y. Si ustedes hacen un gráfico y no indican lo que va en el eje X y lo que va en el eje Y, ese gráfico no sirve, no vale. Entonces, fíjense, todo eso, se supone que eso lo vieron en física 1, física 2, pero yo se lo repito, porque muchas veces los alumnos se olvidan y yo no quiero ponerles malas notas. Para mí el alumno que asista a esta clase y entregue el informe está aprobado en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, pero para eso tiene que cumplir con ciertas reglas. ¿Qué otro detalle más con respecto a los gráficos? Que una vez que, porque acuérdense que los gráficos son puntos nomás, después esos puntos se unen, no con una regla, sino que se unen a mano alzada manteniendo la curvatura de los datos. Nunca unan datos experimentales con una regla, ¿no? Cuidado que ese es un error que se comete mucho. Si vieron física 1, allí tienen que haber explicado ese asunto. Entonces, vuelvo a repetir, otro detalle, los datos no tienen que, en el gráfico no pueden ir los puntos, después hay que unirlos. Y dice, se une suavemente, suavemente significa no que no se note, que apenas se note el gráfico, no. Suave quiere decir que lleva la tendencia de los puntos. ¿Ya? ¿Y qué otro más grave? Y la última con respecto con cualquier gráfico. De inmediato, una vez que esté terminado el gráfico, ustedes tienen que analizar el gráfico y sacar conclusiones. Es decir, un gráfico tiene que llevar el análisis del gráfico y las conclusiones. Y esas conclusiones son las que van a copiar al final del informe. Las realizadas en cada gráfico, en cada tabla de datos. Que naturalmente aquí les pide que saquen estas conclusiones. Aquí hay un detalle importante. Fíjense, dice, obtenga gráficamente la imagen de un objeto utilizando la trayectoria de los rayos principales de un espejo cóncavo cuando el objeto se encuentra en las posiciones dadas en el punto 3, es decir, A, B, C, D y E. Eso lo vimos en clase, están en el internet, están hechos esos gráficos, pero ¿qué nos pide acá? Debe estar hecho con lápiz y regla y se debe apuntar el informe allí, en ese punto 6. Es decir, por favor, hagan todos los casos a mano allí. No lo copien del internet. No lo copien del CIER. En el CIER también están hechos. Nosotros lo analizamos, ¿verdad? Colocamos un espejo, colocamos el centro de curvatura y tomamos un objeto y lo fuimos colocando al revés de acá. Partimos desde lo más lejos, o sea, desde E, y lo fuimos acercando. Acá está desde lo más cerca, se va alejando. Todos esos casos, háganlo
con los rayos principales, ojalá con diferentes colores los rayos principales, e indicando el número del rayo principal, por ejemplo, si el 1, antes de llegar a la superficie, o sea, al espejo, y después de la superficie al final. O sea, con todas esas reglas. Último detalle, y ahí estamos terminando. Cada gráfico debe llevar un número y el nombre del gráfico. ¿Da? Es decir, si el gráfico número 3, ustedes ponen el número 3 o gráfico número 3 y de qué se trata. ¿Mm? ¿Qué es lo que representa ese gráfico? Ya, eso, cuidado que a muchos se les va a olvidar y eso les va a castigar las notas. Bien, y eso es nada más, pues, jóvenes. Eso es más o menos, después ustedes van leyendo, trabajen en grupo, ¿no? Una cosa que a lo mejor es feo repetirlo, pero a mí no me gusta que una sola persona haga el informe y agregue a la otra persona. No. ¿Va? Si, eso sería muy feo, sino que las dos personas se comuniquen y puedan ir trabajando los dos, porque acuérdense que los dos son responsables del informe. Y aquí lo último, el gran detalle que para mí es el primero de todo y que es fundamental. En la hoja, donde viene el título, el nombre, la Universidad de Atacama y todo eso, la tapa, digamos, por favor, donde van a poner los grupos y todo, pongan que son del lunes A. ¿Y qué grupo? Lunes A, lunes B, lunes C, etcétera. Y ahí van los nombres de los alumnos. Para mí es muy importante porque yo los coloco para revisarlo en una carpeta. Entonces yo tengo una carpeta lunes A y ahí yo sé que tienen que ir, son 6 alumnos, tienen que ir 3 informes. Si ustedes no me ponen lunes A, no voy a saber de dónde. Si es del lunes B, si no me coloca lunes B, yo no voy a saber de dónde, no sé en qué carpeta va a estar. No. Así que anoten eso porque no se vaya a olvidar. Para mí eso es muy importante para poder revisarlo con paciencia. Entonces los grupos del... ¿Da? Entonces, de nuevo, cuando vean del Excel la página de crisis, ya si el profesor Pietro va a poder solucionar eso, o en la plataforma, ponen el grupo lunes A, lunes B, lunes C. Si son del viernes, viernes A, viernes B, viernes C, etcétera, etcétera. Bien, todos los que han estado ahora, les quiero mostrar algo. Antes de eso les voy a mostrar. Les voy a mostrar los datos. No sé si lo están viendo. Si no lo están viendo, me avisan. Si lo ven, díganse callados, pero si no lo están viendo, me avisan. Aquí están los datos experimentales para el espejo plano. Acá están los ángulos, ¿se dan cuenta? Y miren, esto no es experimental, ¿ve? Error de los alumnos. Los ángulos le dan iguales, entonces no hay error. ¿Se dan cuenta? Miren, estas distancias le dan iguales, no hay error. Entonces aquí al tiro me dice que estos jóvenes no tienen idea del laboratorio. Pero ahora no es culpa de ustedes. Ahora, estos deben andarle casi igual. Por ejemplo, aquí les dio igual, pero aquí tiene diferencia. Esto ya se dieron cuenta que era experimental. ¿No? Acá no pueden dar igual, por muy bien que mida. ¿No? Pero bueno, ustedes van a usar esos datos y ustedes pueden analizar, es decir, mire, esto no parecen datos experimentales porque dieron todo igual. Aquí está, para los casos del espejo esférico, aquí está el radio de curvatura, este es el radio de curvatura, aquí está la altura I que le dije yo, y aquí están los valores del I, ¿verdad? Del S y del S', y ustedes van llenando los otros valores. El S' para la tabla 3, aquí está para los 5 casos. Esto no me vayan a mandar un correo pidiéndome, profe, faltan los datos de ahí. Cuidado, no está el S' porque no existe. Bien, aquí están para los otros casos donde ellos cambian el objeto en cualquier parte, buscan la imagen con la pantalla, miden esa distancia y después con la ecuación de Descartes ustedes calculan con estos datos, calculan y llenan ahí. Y después van haciendo todos los gráficos. Ahí están los datos. Si por alguna razón le faltara un dato, no esto, algún dato, entonces ahí me escribieron un correo, profesor, ¿sabe qué? Me falta un dato. Que es difícil, pero puede ocurrir. ¿No? Puede ocurrir. ¿Qué más les quiero mostrar? Esto lo voy a mostrar. Entonces, fíjense que en la página de la física UDA, esto tienen que haberlo visto desde cuando empezaron con el laboratorio,
No, esta es la que uso yo. Después le voy a explicar esto. No, esta es la que uso yo. A ver, acá está. Este instructivo, si no lo tienen, deberían tenerlo. Si no lo tienen, lo bajan de la página de Física UDA, ahí está. ¿Cómo se hace un informe? Entonces ustedes van usándolo lo más que puedan, cumpliendo con los pasos de acá. Naturalmente que la parte más importante es la que está numerada en la guía. ¿Ya? Para el análisis de datos, todo esto está acá donde dice resultado, es lo que interesa. Los otros no le den tanta importancia, digamos, ¿eh? Para que ustedes sepan eso. Ahí les mostré. Y ahora les quiero mostrar, para terminar, quiero mostrarles cómo lo evalúo yo el laboratorio. Entonces, mire, yo me he hecho una pauta personal de ese mismo informe que les mostré ahí, cuáles son los puntos principales en el resumen. Entonces, estos son los puntos principales en el resumen. Esto está basado en es como el resumen del informe que les mostré. En la introducción teórica yo voy analizando esto. En los instrumentos, bueno, el alumno tiene que copiar nomás los materiales, ¿verdad? Vale harto puntaje en todo caso. En procedimientos experimentales uno explica con sus palabras en qué consiste el laboratorio. Y acá viene el 30% del informe. Ahí donde vienen los gráficos, la respuesta a las preguntas, etc. Acá varias cosas que ya les dije está repetido. Y en las conclusiones. Y aquí quiero hacerle hincapié. Las conclusiones deben ser coherentes con los datos experimentales y gráficos respectivos. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces uno saca conclusiones de algo que son verdades teóricas, pero no lo ha trabajado experimentalmente. Entonces eso no sirve como conclusión. Entonces cuidado, que muchos de repente no saben eso, ¿ya? Por ejemplo, un alumno puede colocar que en un espejo de Panamá el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un mismo plano. Eso sabemos que es verdad, pero no es una conclusión de laboratorio. ¿Dónde él tuvo un rayo y vio que estaba en el mismo plano? Si él hubiese hecho el experimento, hubiese buscado el plano y se hubiese dado que estaban, ahí sí que le creo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque uno tiende a poner como conclusiones realidades o teóricas, pero no experimentales. Entonces, ¿qué les digo yo? No, vean una tabla de datos y saquen conclusiones. Vean un gráfico de los datos y saquen conclusiones. Y después los copian al final. De esa manera no van a tener ninguna dificultad. Y yo ojalá, no les voy a pedir, al otro grupo sí a lo mejor les pido, pero a ustedes el día lunes no les voy a pedir 2 conclusiones por cada uno de ustedes. Pero al otro grupo sí. Pero sería bueno que ustedes pusieran el nombre. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo Matías Ignacio Silva Quevedo. Ya, él, por ejemplo. Él pone su nombre y 2 conclusiones. Y supongamos que está... El grupo de él está Ismael Torrejón Carrasco, que no es, pero estoy inventando, porque estoy viendo aquí en la pantalla. Entonces están los dos, entonces me pone Ismael Torrejón Carrasco y sus 2 conclusiones, que naturalmente no son las mismas de Matías. Eso es de alguna manera para obligar a que a lo menos 2 conclusiones del laboratorio saquen ustedes. A ustedes no los voy a obligar, ustedes ponen las conclusiones, pero ojalá hagan eso, pongan el nombre y 2 conclusiones. Para mí eso es muy, muy importante, ¿no? Aunque usted no lo crea, menos mal, eso es muy, pero muy, muy importante. ¿Viste, voy a grabar la asistencia y ahí ya os puedo decir si hay alguna duda. Si tienen alguna duda, me dicen al tiro, si no, ya se pueden ir retirando. Y no se olviden que el viernes no tienen que venir, ¿no? Si el compañero de su grupo no vino ahora, que venga el viernes, no puede faltar. ¿Alguna pregunta, detalle? Profe, yo tengo una duda. Dígame. En lo de los grupos de laboratorio, yo con mi compañero le habíamos enviado un correo el primer día y no salimos acá en el... Sí, debe estar. Visto, necesariamente debe estar. Si lo viste uno de los primeros, debe estar el día lunes A. No, que ya revisé, por eso estoy consultando. De hecho, salgo yo por abajo, pero salgo solo con el compañero.
Víctor, mira, sería imposible, claro, que el profesor Pietro haya cambiado, eso no creo. Mira, voy a revisar, Víctor, eso. Ya. Después te mandaría un correo. Cuidado que yo no tengo internet en mi casa, así que tengo que andar suplicando internet en otros lugares, en otros computadores, así que por si acaso tengan paciencia si no les contesto alguna cosa. Y si en clase por alguna razón no me conecto o algo, es por esa razón. Yo espero que no pase, pero hay que ponerse en todas. Y Víctor, lo primero que voy a hacer es analizar eso que tú me estás diciendo. Ya. Muy bien. Ya, profesor, muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Me faltaba importante. 2 semanas, chiquillos. Aclaro ese punto, para que después no me van a preguntar, profesor. No, imposible, aún cómo se equivocó. A partir de ahora, el próximo lunes se cumple una semana. Es odioso ver cómo se equivoca. Ese es el plazo máximo para entregar el informe, me lo mandan a mi correo. Entonces yo los meto en la carpeta. Debe estar ahí con sus compañeros, mi compañero ni siquiera está en la lista. De mata decirlo que no lo copien ni nada, ¿verdad? Ay, qué pasa. Pongamos que el Víctor y el Ismael tienen un grupo. ¿Qué pasó? El Lucas no está. No, no está en la lista. El Lucas que se quedó pegado y no se dio cuenta, pues bueno, pasó. No se sabía. Por cualquier motivo, no importa que se atrasen un poco. Ahora estamos en una situación especial. Eso no significa que el Víctor me lo mande en septiembre. Víctor, al final, ¿qué dijo? Porque no sabe la lista. 2 días no me manden un correo, profesor, me puede dar 2 días o un día porque estoy atrasado. Tómense ese día. Pero no es para que se aprovechen de eso, sino que en el caso que tengan no me pregunten, sino que me lo mandan después y yo lo considero. Lo que sí tienen que considerar es que cuando ya estén saliendo las notas finales, el informe, ¿de acuerdo? Porque si reproban el laboratorio, reproban la asignatura, así que cuidado. Dijo que con así que son 2 semanas, dijo que le iba a revisar, porque después la otra semana vamos a hacer el segundo laboratorio y de ahí le vamos a dar 2 semanas más para que no se les junte. Naturalmente a mí me hubiera gustado empezar esto. ¿Cómo va a ser imposible? No se pudo porque como era presencial, se fue cambiando, se fue corriendo. Imposible. Al final ni siquiera era presencial. Todo eso naturalmente no depende de vos. Es imposible que se equivoque. Por eso estamos... Imposible que no esté ahí. Bien. Entonces no se olviden 2 semanas, pero si alguien por algún grupo usted no se ve en la lista, pero yo lo veo claramente. Lo importante es que me manden. No me tomé las pastillas hoy. Bien. ¿Alguna otra consulta? Nosotros nos imaginamos, Lucas. Yo, profe, dígame, Matías. Es que anda esforzando con la escopeta. Yo le mandé un correo igual casi de los primeros días. ¿Ya? No me pasa. Que el laboratorio lo queríamos el día lunes. Dijo que me iba a revisar y me iba a enviar un correo. En la lista yo aparezco. ¿Tienes cita con él? Pero mi compañero no aparece. Y aparecemos bien abajo en el viernes. ¿Y sale pintado o no? ¿Y sale pintado tu nombre? Salgo pintado en el viernes con mi compañero. Matías, si yo fui súper ordenado con eso. Yo soy súper ordenado, entonces quiere decir que alguien los cambió. Porque eso yo los mandé. Mira, voy a revisar de nuevo. Matías, lo mismo que me está diciendo Víctor, voy a revisar, ¿verdad? Y yo voy a respetar el inicio. ¿No? Las cosas que se a ver si es un ser perfecto o no se puede equivocar. Ay, usted no lee los correos, profesor. Y que no depende de mí. Yo mandé el correo, incluso no lo habían subido, yo hoy día porque lo mandé hace como 2 semanas y los alumnos no saben. Pero usted lo tiene en... Bien. No sé qué pasó ahí. A ellos lo enviaron antes que nosotros, Víctor. Y Matías. Digo, pero lo deberían tener en el que lo envía en Gmail, ahí donde dice enviado. Voy a revisarlo. Enviaron. Ya, chiquillos, algo más. Enviaron como una semana antes que nosotros. En el laboratorio pueden hacerme cualquier pregunta siempre que yo no le haya dicho algún detalle, una cosa nueva. No me ha preguntado yo, profesor, ¿cómo se hace el gráfico? No, pues eso tienen que saberlo ustedes. Deberíamos. Sí, Javier, díganme. Una consulta por las... No, pero solamente si que no la arregla, vos. Sí, mire, lo revisa. Yo la sé. Mire, acuérdense que el problema uno... Si no la arregla, le enviáis, pero profe, aquí le mandé... El problema 2... El problema 2... que yo me compañero le escribimos el día viernes como la toleramos de la carrera que es más largo, el profesor Francisco, y él tiene física 1 y parece que... Víctor, ¿en qué día? El minuto nos va a mandar el puntaje de su tercer ejercicio y yo de inmediato... ¿En qué día le mandaste el email? Porque hermano, yo me era grupo con alguien. Por algún motivo... Yo le envié el viernes 19 de marzo.
él no ha esa logrado cosa antes, todavía pues, yo ahí no revisarlo, estaba. pero apenas lo revise, Sí, pues, yo de sí, inmediato le subo las notas al más. Yo ni siquiera entraba al curso ahí. Yo No, le mandé un muchas correo gracias. brígido. Ya, Javier. Es que el profe dijo que no acepta correo, o sea, no valía el correo porque no tenía internet, así que tenés que meterte el viernes y decirle ahí mismo. Ah, ya. Una consulta. A ver, Javier, contéstame tú. ¿Se escucha bien él? ¿Se vio Oye, bien la oye, imagen? oye, Porque oye. estoy con un computador nuevo. ¿Se acuerdan de ejemplos de androides? Como que hayan visto, por ejemplo, en series. Por ejemplo, están los androides 17 y 18 de Dragon Ball. Está, no sé, está el Terminator también es como un androide. Evangelion. Pero hay androides, porque los androides son como. Son humanos, o sea, son. Se llaman androides. Pero esos son los mecha, ¿no? Los grandes. profe, Oye, Diego, no, por eso. Es igual, cuentan como androide, ¿no? Predator se llama el mono que ese que abre la boca así y entero feo. Luego una máscara y es como un mercenario así que tiene como unas trenzas. profe. Depredador, eso. Ah, no cacho. No, creo que no. Pero eso los androides son como robots, pero tienen como características de personas. También, no, porque yo robot. No, yo robot no. Sí, son androides. No, mira, yo sé. Los androides, les dije de Dragon Ball, de Terminator, ahí está esa película también que se llama Inteligencia Artificial. La pregunta es, Esa weá es sí, alumno, para hacer el informe, los por buenos ejemplo, que el 1 con el 2, el 4, el 5 con el 6. pero esos son robots, Mira, son robots. Diego, lo que están pintando, esos son No son androides, yo no, los androides son robots, porque pero ellos son me mandaron robots. el nombre de su compañero, por lo tanto ellos trabajan juntos. Y Tienen los que características no como humanas, son como que, por se ejemplo, el pueden Terminator, encontrar pero dentro de los 6 el Detroit, sí, pues sí, igual lo tengo. Ah, ya, elegir dentro de esos 6 El Citripio. Ya, ese robot. entendido. Esa era la pregunta. Es igual. Muy bien. Ah, y lo otro, por ejemplo, Nier Automata. a partir de ahora corre la próxima, ¿verdad? Pero Sí, en algún Todo caso, metal ese loco. mi compañero no se conectó hoy día y lo hace el viernes, que son como medio corre a partir humanos, del pues no viernes. son como- Sí, po. El Cyborg, po, ¿no? El Cyborg es un androide. Sí. Es un cyborg, pues sí se llama cyborg. Para el día No, viernes. pero Tú apareces el día lunes o día viernes. El de la No, serie pero- que hizo la entonces cantante, tiene que correr ¿cómo se llama la el lunes. de pelo Ya, blanco corto, vale. sí? Que canta una Ya, canción eso lo voy a hacer. que- Muchas gracias. Y hay un La- la verdad es que es un robot que también hay pacos que persiguen a los robots así, y ocupan cadenas así como gángster. ¿Cómo se llama? Ya me acordé cuál. No, yo me acordé del de Jujutsu, pues ese bueno es un. O no, pues ese bueno es un humano también. No, pues. fue un mecha. Happy se llama, Un ¿no? mecha. Happy. Sí, porque lo contaba aquí. ¿verdad, Happy? Pero Happy es un robot también, pues, ¿no? Sí, creo, no sé. Creo que es 100% robot. Se llama Chapi, pues, ¿no? Sí, Chapi, sí. Sí, pues es robot. Ah, pero los buenos de Alien tienen robot, pues bueno, hay androides, pues bueno, en Alien. No, claro. En la película de Alien hay androides. Y en la última la hace el mismo actor que hace de Magneto, bueno. En las últimas películas hizo, bueno, un androide. Y el abuelo ese del anime que deja la cagada en el mundo y pelea con el otro buen androide.